No preparé ninguna presentación porque no tenemos manera de oscurecer esta área y no se alcanza a ver bien, se complica un poco. No voy a usar términos técnicos, no voy a usar un lenguaje específicamente teológico para que ustedes puedan entenderlo de mejor manera. El promedio de edad es 60 y más. Ya por eso son los avanzados. Y a veces las presentaciones, cuando no tenemos una pantalla suficientemente grande, les complica la presbicia, que no puedan ver las letras, que estén un poco pequeñas. Para que puedan tomar sus notas, pues yo les voy a hacer sugerencias muy sencillas. Excuso decirles que cuando se me confiaron los temas y vi que en 45 minutos tengo que dar la Constitución Sacrosanctum Concilium, dije, Dios, eso es para un curso. Entonces elegí un método que espero que les sirva, que les interese y que se animen a leer la Constitución, que se animen a leerla, porque no hay tiempo de decirlo todo. Y como dice el mismo documento, la liturgia no lo agota todo. Yo tampoco voy a agotar todo el documento. Comienzo por decirles, esta es una leyenda, pero es muy linda. Se dice que en la antigua Rusia, quien antecedió a los zares, un rey, quería la mejor religión para su país y mandó traer a los expertos y a quienes estaban directamente involucrados en la religión. Llegaron los budistas, que es filosofía de vida, los hinduistas, que tienen 3.200.000 deidades, dioses. Llegaron los mahometanos, musulmanes. Llegaron los cristianos y algún otro grupo. Cada uno expuso de la mejor manera posible y el rey no quedó convencido. Entonces dijo, voy a enviar delegados a los lugares donde ustedes tienen celebraciones. Regresaron los delegados y fueron diciendo, nosotros vivimos esto, vivimos esto, vivimos esto. Cuando llegaron los delegados de la Iglesia Católica, dijeron los enviados, nosotros llegamos a la iglesia de Santa Sofía, hoy Turquía, Constantinopla. Estuvimos en la celebración, pero no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. No sabíamos si la celebración nos había elevado a la presencia de Dios o Dios había bajado a nosotros, porque lo vivimos, lo sentimos y lo transmitimos. Leyenda o mito, Sacrosanctum Concilium nos dice que la liturgia une el cielo con la tierra. Es el gran reto que tenemos.
que cuando nosotros participamos en la liturgia, es Dios que viene, nos da la prueba del cielo, y es Dios quien nos eleva y nos hace degustar las delicias del cielo, sin quitar los pies sobre la tierra. Ahora sí apunten. Pongan, por favor, preparación remota. Todo el Antiguo Testamento es una preparación remota a la liturgia. Todo el Antiguo Testamento es una preparación remota a la liturgia. El Nuevo Testamento es la garantía de la presencia de Jesucristo que ha venido a la tierra. El Nuevo Testamento es la garantía de la presencia de Jesucristo que ha venido a la tierra. Y la liturgia es la continuidad de lo vivido y ordenado por Jesús como presencia de salvación en la historia de la humanidad. Fíjense qué cosa tan hermosa, ¿eh? La liturgia es la continuidad de lo que Jesús vivió y ordenó como presencia salvífica en la historia de la humanidad, no solo de la Iglesia, de la humanidad. Y la liturgia nos proyecta al gran final de los tiempos. Por eso la Iglesia dice, comillas, Maranatá, ven Señor Jesús. Ojalá este Adviento trabajen mucho en eso. Vamos a volver a poner este año sobre la corona de Adviento el letrero Maranatá, ven Señor Jesús, aquí en la parroquia. Ustedes lo pueden sugerir a sus párrocos. Recuerden que en la celebración eucarística decimos en una de las respuestas, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. A ver todos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Vino, viene y vendrá. Vino, viene y vendrá. Porque va a volver para juzgar a vivos y a los que se hacen como muertos, a los que se pasan de vivos y a los que se hacen como muertos o que la Virgen les habla. Repito, porque me interesa mucho que esto les quede perfectamente claro. El Antiguo Testamento prepara la liturgia. El Nuevo Testamento nos hace presente a Jesucristo. La liturgia es la garantía de continuar la presencia salvífica de Jesucristo en la historia de la humanidad. Y finalmente,
La liturgia nos proyecta al gran final de los tiempos, porque la iglesia dice: Maranatha, ven Señor Jesús. En esta parroquia, su parroquia, este año, en la corona de Adviento, vamos a volver a poner ese letrero: Maranatha, ven Señor Jesús. Lo pueden sugerir a sus párrocos. Es la aclamación más persistente en el Adviento, pero que además la decimos en una de las respuestas como invocaciones en la Eucaristía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Ahora anoten. Movimiento litúrgico. El Concilio de Trento urgió a una reforma litúrgica y pasaron 400 años para que comenzara un movimiento litúrgico que llevó a la reforma litúrgica, que condujo a la renovación litúrgica y que estamos en la espiritualidad litúrgica. Movimiento litúrgico, reforma litúrgica. ¿Qué más? ¿Ya se les olvidó? Ese es el último, falta uno. Movimiento, reforma, actualización litúrgica y espiritualidad litúrgica. Dicen que el mejor maestro es el que repite. Entonces, repito, insisto, persisto y no desisto. Movimiento litúrgico, reforma litúrgica, actualización litúrgica y espiritualidad litúrgica. 400 años pasaron para que comenzara el movimiento litúrgico hacia 1910 aproximadamente. Se fueron reuniendo especialistas en liturgia, en teología, en catequesis, filósofos. Una abadía de Francia fue el germen de todo esto. Dijo uno de los teólogos: pasaron cientos de años para llegar a la reforma litúrgica, porque la iglesia había abandonado la liturgia. Se quedaron en ritos fríos y acartonados que nadie entendía. Ritos fríos y acartonados que nadie entendía. Van a pasar cientos de años para que la iglesia recupere plenamente esa reforma litúrgica. Todavía hay personas que hacen ritos sin ser conscientes. Pongo 3 ejemplos que no son muy agradables. Seguramente que han visto en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero recordar, que a veces la gente recibe la Sagrada Comunión y se va ante la imagen del Cristo. Y algunos son muy atrevidos y se suben al presbiterio. Sus ritos. Acaba de recibir a Jesucristo vivo, presente sacramentalmente, y viene a agarrarse de una imagen.
Primer ejemplo de ritos fríos y acartonados. Segundo, aquí está el altar, aquí está el cáliz, aquí está la patena, y el ministro extraordinario de la comunión estuvo dando la comunión. Traía el Santísimo Sacramento aquí. Llega al altar, no lo suelta, hace genuflexión. ¿Qué pasó? Trae aquí al Santísimo. Aquí está en el altar, pero él lo lleva en sus manos. Él le llevó a dar la comunión a los hermanos. ¿Por qué hace esa genuflexión? Un rito acartonado y frío que no está entendido. Ay, es que yo quiero a mi Señor y le tengo mucho respeto. Pues sí, pero ¿no te queda claro que está aquí en el altar y es el mismo que llevas en tus manos? ¿No te queda claro? Tercer rito acartonado y frío. Yo ya sé que hubo una época en que fueron los sacerdotes los que les enseñaron eso. Para comulgar no se saca la lengua, no se enseña la lengua. Se ve grotesco. Yo ya sé que hubo sacerdotes que estaban formados y les decían, ¡saca la lengua! No, no se saca la lengua. No se enseña la lengua. Eso es algo grotesco. No hay un solo documento de la iglesia que diga que para comulgar hay que sacar la lengua. Se abre la boca. Y se deposita la forma sagrada. Algunos se agachan y entonces se les cae la hostia. No, no se deben de agachar. Ritos acartonados y fríos que no están entendidos. Cuarto ejemplo. Se acercan a comulgar, se persignan. Les das la hostia y se vuelven a persignar. ¿Son persinados? Y hay ministros bien persinados. Tiene la desgracia de que he colaborado en estos cursos y a veces cuando voy a celebrar a algún lugar que no lo puedo hacer seguido, viene el o la ministro para comulgar. Bien persinado, comulga y otra vez. Ritos fríos y acartonados. La liturgia tiene que ser consciente, plena. La participación y fructuosa, que dé frutos. Esta Constitución tiene 130 artículos, tiene 7 capítulos, tiene una introducción y tiene un método que tomaron como base las siguientes constituciones. La primera constitución que se publicó con el Concilio Vaticano II fue Sacrosanctum Concilium. Esta constitución no se entiende si no leen ustedes la encíclica del Papa Pío X, Mediator Dei. Mediator Dei es una encíclica del Papa Pío X. Los papas que empujaron la reforma litúrgica son Pío X, Pío XI, Pío XI y Pío XII.
para que no se les olvide, como los niños. Pío, Pío, Pío. Pío X, Pío XI y Pío XII. Son los que más dieron un gran empuje a la liturgia. La reforma litúrgica. ¿Qué es lo primero que nos debe de quedar claro en esta reforma litúrgica que está promovida por la Constitución Sacrosanctum Concilium? Lo primero, la liturgia es la obra de la redención realizada por Cristo en su iglesia, con su iglesia y por su iglesia. Liturgia viene del griego leitos y ergos. Leitos, el pueblo, laicos, la comunidad, y ergos, obra. La obra del pueblo de Dios por el cual Dios es perfectamente glorificado y el pueblo santificado. Esto es lo más importante de la Constitución. La liturgia es la obra de la redención por la cual Dios es perfectamente glorificado y el pueblo de Dios santificado. Voy a ir un poco rápido. El capítulo 1 es el más largo. Tiene los principios generales para la reforma de la Sagrada Liturgia. Los ortodoxos dicen la Divina Liturgia. Ojalá nosotros nos acostumbráramos a decir la Sagrada Liturgia. La Sagrada Liturgia. Ojalá. Palabras más, palabras menos. Pero es que vivimos un mundo que se está secularizando. Está quitando lo sagrado. Está quitando lo que le estorba. Los ángeles, los demonios y Dios. Secularismo. Ojalá nos fuéramos acostumbrando a hablar de la Sagrada Liturgia. Es la obra de salvación realizada por Cristo. Él es el puente entre Dios y los hombres. Es el pontífice, eso significa puente, pontífice. El puente entre Dios y los hombres. Él vino para mostrarnos el camino para que nosotros vayamos a la casa del Padre. Él vino para mostrarnos el camino y nosotros podamos llegar a la casa del Padre. ¿Cuáles son las presencias de Jesucristo en la liturgia? La palabra, la asamblea, el presidente o celebrante y los sacramentos. Y los sacramentos. Yo todo este mes de octubre he estado reflexionando y aportando a la comunidad dentro de la homilía la importancia del corazón de la celebración eucarística, que es la plegaria eucarística, la presencia sacramental de Jesucristo. He hablado de la anáfora, cuántas anáforas hay,
¿Cuáles conservamos de la antigüedad? El prefacio, el himno del santo, la consagración, el mandato hagan esto en memoria mía, la anápnesis, que yo se las he comparado con lo siguiente. Cuando uno estudia medicina, enfermería, dietología, nutrición, todo lo que tiene que ver con ciencias de la salud, quiropraxia, fisioterapia, se tiene que hacer una anamnesis. Se llama la hoja clínica. Y se describe varón de tal edad. Se pone de manera muy concreta y muy clara el padecimiento para tener un diagnóstico, llegar a un pronóstico y dar el tratamiento. Es el historial clínico. Pero el paciente no está ausente, está presente, ahí lo tienes. Sucede lo mismo en la anamnesis con Jesús. Él no está ausente, está presente. Su mandato es: hagan esto en memoria mía. Los no católicos no llegan a eso, Los no católicos ven algo figurativo, representativo. Ellos todavía no entienden que la última cena anticipa el sacrificio de Jesús en la cruz, que en la misa se actualiza. Por eso siempre que hay misa tiene que haber la imagen de un Cristo crucificado. La misa es el sacrificio de Cristo. El altar es la mesa del sacrificio, la mesa santa. Hay gente que le gusta mucho el cenáculo y quisiera que la misa se celebrara en medio y todos estuviéramos como comensales, como invitados. Y entonces así se pierde el sentido del sacrificio de Cristo. No es la última cena. La última cena anticipa el sacrificio que Jesús en la cruz realiza y que en la misa se actualiza. Les voy a decir una palabrita. Ya después les platico porque si no, no tengo nada que platicarles. El pan ácimo es un pan trenzado y perforado. Cuando Jesús dice: este es mi cuerpo, trenzaron la cruz sobre su cabeza y perforaron sus manos y sus pies. Hasta el pan ácimo usado por Jesús tiene un profundo significado, profundísimo, profundísimo. El año pasado en la Cuaresma yo consagraba con las palabras de Jesús en arameo. Este año voy a explicar en esta semana por qué Jesús consagró en arameo. Me estoy deteniendo en el corazón de la liturgia eucarística. Las invocaciones al Espíritu Santo, la doxología, la importancia del silencio, los himnos que tenemos. Mañana voy a explicar el Gloria. El Gloria es la gran doxología. San Juan Damasceno dice algo bellísimo. Cuando el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino, el Espíritu Santo lo cubre con su sombra
Y cuando Él pronuncia las palabras de la consagración, es Dios quien con el poder del Espíritu Santo, la voluntad del Padre y la virtualidad que le ha dado al sacerdote, convierte el pan y vino en cuerpo y sangre divino. No es el sacerdote, es el Espíritu Santo. Eso nos recuerda a San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Le dice el ángel a María: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Imagínense la humildad y el estupor que debemos tener sacerdotes y fieles que estamos en la Eucaristía. De ahí, de sus manos, recién consagrado el pan y el vino, convertidos en cuerpo y sangre divino. La liturgia no es la única actividad de la iglesia. Nos dice que es cumbre y fuente de la vida de la iglesia. Lumen Gentium, en el número 31, dice: la Eucaristía es cumbre y fuente de la vida de la iglesia. Aquí es una discusión con los eclesiólogos, La liturgia es la cumbre hacia la que tendemos y la fuente de la que brota toda la vida cristiana, toda la vida cristiana. Y Lumen Gentium dice: la Eucaristía es la cumbre a la que tendemos y la fuente de la que brota toda la vida de la iglesia. Y el Papa Juan Pablo nos regaló un documento: la iglesia vive de la Eucaristía. ¿Sí se dan cuenta de estas dos afirmaciones? Se tienen que pelear los eclesiólogos, porque la liturgia son todos los sacramentos. La liturgia es la iglesia litúrgica. La liturgia son todos los sacerdotes que ejercen un acto litúrgico. Y Lumen Gentium dijo: la Eucaristía. Ahí se tienen que poner de acuerdo, porque el término liturgia es mucho más amplio y la Eucaristía es lo más grande que tenemos, pero hicieron un descenso. Lumen Gentium 11. Lumen Gentium 11 y Sacrosanto Concilium 10 es el que dice lo que estoy diciendo yo. Vamos a proseguir un poco más rápido. ¿Qué se necesita para llegar a la reforma litúrgica? Educar a los sacerdotes. Educar a los religiosos y religiosas, la vida consagrada. Y educar a los laicos. Ya puse 4 ejemplos de actos no adecuados cuando se ha recibido la Sagrada Comunión. Ahora, con el respeto que me merece todo mundo, incluidos mis hermanos sacerdotes, y que le pido al Señor que yo no haga esos descuidos, olvidos. No soy yo, los documentos de la iglesia lo dejan muy claro. El sacerdote le dice al ministro: vete por el Santísimo, reserva el Santísimo. El ministro ordinario de la Eucaristía es el sacerdote. El que tiene que ir por el Santísimo y el que tiene que reservar el Santísimo es el sacerdote, no el ministro. Ahí tenemos un abuso del sacerdote.
Y ustedes que son tan obedientes, tan hermosos, tan bellos, cada vez en este secularismo vamos quitando signos. Por ejemplo, donde está el Santísimo Sacramento hay una lámpara roja que nos indica que está presente. Antes era de aceite, ahora es un foquito. Por fuera se ponía un conopeo que era una cortinita. Ahora le estamos dando importancia al arte y metimos las cortinitas adentro. Y hay sacerdotes que ya quitaron hasta esas cortinitas. No es refrigerador, no es alacena, es un sagrario. Y debe de ser cuidado dignamente. Las cortinitas nos hablan de una diferencia entre alacena y refrigerador. Descuidos o olvidos del sacerdote en la liturgia, que es cumbre y fuente. La homilía es tan larga, que celebran rapidísimo y dan la comunión rapidísimo. Dice el Papa Francisco el 3 de marzo del 2018, cuando no se respetan los silencios en la misa, el sacerdote tiene prisa. Pues que predique menos, que hable menos. Esta reforma litúrgica de educar a los sacerdotes hace un énfasis bellísimo. Dice, se debe predicar sobre la palabra de Dios o sobre los misterios litúrgicos. La homilía no es para predicar sobre un santo. Puede hacer alguna referencia, pero usar la homilía para predicar sobre San Miguel Arcángel, sobre San Buenaventura, sobre San Felipe, sobre San Pascual Bailón, Santa Rita de Casia, Santa María Magdalena, no es para eso. La homilía tiene que estar basada en los textos bíblicos. Y no es para predicar sobre el acontecer del mundo, sobre la vida de un santo o sobre los proyectos del párroco. ¿Ven qué bonito? Por eso insiste, educarse los sacerdotes y educarse el pueblo de Dios y educarse la vida consagrada, que son los religiosos y las religiosas. Las normas o rúbricas, cuando ustedes se acercan al misal, ven que está en letras rojas. No es la norma por la norma, Aquí les llama mucho la atención y a veces sufren y hasta se pierden, porque el misal romano indica oraciones que el sacerdote tiene que hacer en secreto y oraciones que tiene que hacer en voz baja. Y entonces, por ejemplo, para los dones de pan y vino, hay una oración que cuando se canta ustedes no la oyen, pero cuando no se canta sí se oye. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Y después con el cáliz. Y ya que hizo las oraciones de ambas, inclinado sobre las ofrendas, hace la otra oración en secreto. Antes de proclamar el Evangelio hay otra oración en secreto. Antes de comulgar hay otra oración en secreto.
Después de comulgar hay otra oración en secreto. Ya estamos apresurados, porque hablamos tanto en la homilía que descuidamos los gestos de amor y de atención para nuestro Señor. Concluyo. Recen mucho por favor, para que los sacerdotes y el santo pueblo de Dios seamos conscientes de que el Espíritu Santo cubre al sacerdote con su sombra. Afirmación de San Juan Damasceno, reafirmada por San Jerónimo, por San Agustín, por Santo Tomás. Y por obra y gracia del Espíritu Santo, en la virtualidad que Dios dio al sacerdote en las palabras de la consagración, es Dios quien convierte el pan y vino en cuerpo y sangre divino, no es el sacerdote. Por eso el sacerdote no puede decir mi misa con mi comunidad, mi misa con mi grupo. Y ustedes no pueden decir mi misa de 15 años, mi misa de institución, mi misa de aniversario de bodas, mi misa de difunto. La misa no es autorreferencial. La misa es de Cristo y de la Iglesia. Una palabrita sobre las devociones personales, una palabrita sobre los actos de piedad. Acuérdense que hay sacramentos y hay sacramentales. Aquí hay un sacramental donde el cuarto domingo de mes les damos aceite exorcizado a las personas que lo requieren. Durante la Pascua, en alguno de los domingos les aviso, y además de bendecir el agua de la Pascua, bendigo la sangre. El Papa San Juan Pablo II en Eclesia en América dice: no olviden los sacerdotes en los sacramentales el agua bendita, el aceite e incluso las flores. Aquí no hay mucha devoción sobre las flores bendecidas, pero hay muchos lugares donde sí hay eso. De ahí salió la famosa rosa de Guadalupe, de la flor que se bendice, que se le lleva a los enfermos en el cuarto domingo de Adviento o el cuarto domingo de Cuaresma, etcétera, etcétera, ¿no? Las oraciones que hacen algunas personas: alma de Cristo, sangre de Cristo, cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, son 1:15. Vamos a ir a un descanso. Regresamos a las 5:10 en punto. A las 5:05 los vamos a llamar. 5:10 en punto, vamos a trabajar aquí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerle al Padre Daniel esta invitación para todos nosotros de estar por acá, por su comunidad, ¿verdad? Gracias, Padre. Yo le dije que como 300 veníamos, pero nos pasamos. Nos pasamos un poquito. Gracias, gracias. Nada más les quiero informar, porque han estado pendientes, les mandé por ahí el aviso en el grupo de la situación de salud de Trini. Trini salió del hospital el martes, ya está en su casa, pero sí está un poco delicada de salud. Acabo de hablar con ella hace rato. Entonces vamos a estar pendiente en ello, y lo que hubiese por ahí les aviso, pero pues les pido sus oraciones por su salud. La intervinieron
está dada de alta, pero porque ella lo solicitó. En sí no tenían que verla dado de alta, pero ella quería ir a su casa y le aceptaron el doctor, ¿sí? Entonces les pido sus oraciones por Trini para que sigamos adelante con su recuperación, y también no se olviden de Leti, que Leti también pues tiene cáncer, está muy delicada, por eso ya no la han visto por acá con nosotros, ¿sí? Pero les pido sus oraciones y gracias, ¿sale? Entonces, pues como dice el Padre. El notario Teodoro Sandoval Valdés, que fue ministro extraordinario hasta antes de la pandemia, falleció ayer. Un hombre que, sobre todo como abogado, le dio mucha importancia a la espiritualidad. Pidamos por su descanso eterno. Hoy es cumpleaños de la doctora Rosita, no sé si alguien más cumpleaños, felicidades. Bueno, vamos pues a descansar un momento. Los que están allá en la azotea se bajan, se bajan, porque acá los está esperando, acá los espera el Padre Daniel. ¿Sale? Por favor. Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, acólitos, catequesis, misioneros. En otros países tienen otros ministerios instituidos, como la atención de los enfermos. Aquí se combina, los ministros y acólitos atienden a los enfermos. Y ministerios reconocidos, hay varios. Por ejemplo, el monitor, el ceremoniero, los encargados de hospitalidad, hacer sentir a las personas en su casa. Otro ministerio instituido es el lectorado. Aquí ponen un ejercicio que no podía yo hacer por la cantidad de personas que son y porque no tenemos el espacio para tantos. Se pide que se les diera un rompecabezas de una figura humana y lo tenían que armar. Así que lo hacen en su cabeza, por favor. Pero les voy a contar una anécdota. Un científico estaba trabajando y tenía un hijo de 6 años que entraba y salía, y al científico se le salían los ojos. Y entonces tomó una hoja de la revista que tenía, la cortó muy bien, la cortó en varias partes y le dijo a su hijo: nene, necesito que me armes esto, por favor. Aquí te dejo el Durex. De un lado, donde le dio el científico la hoja al niño, tenía las pirámides de Egipto. Pues el niño nunca había visto las pirámides de Egipto. Y dijo al científico: lo voy a entretener. Y al poco rato: papi, ya terminé. Y el hombre vio que estaba perfectamente armado el rompecabezas de las pirámides de Egipto. Y le dijo: ¿cómo lo hiciste? Dice: papá, yo nunca había visto esto, pero del otro lado hay un hombre y al hombre siempre lo he visto. Yo armé al hombre y me salieron las pirámides de Egipto. Eso tenemos que hacer, armar al ser humano, no como los yihadistas, no como Rusia. No se trata de esas armas, se trata de construir, se trata de edificar. San Pablo usa una comparación muy bonita sobre el cuerpo.
El domingo pasado, en la misa, yo expliqué cómo en la consagración, en la anáfora, en la celebración, hay 2 invocaciones al Espíritu Santo y hay 2 cuerpos. La primera invocación, el sacerdote extiende las manos sobre los dones de pan y vino, y tras las palabras de la consagración tenemos el cuerpo eucarístico de Cristo. Después hacemos la aclamación, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. El sacerdote prosigue con una oración y invoca por segunda vez al Espíritu Santo, epíclesis, efusión del Espíritu Santo, sobre la iglesia, para que todos los que recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo nos mantengamos en unidad. Ahí tenemos el cuerpo místico de Cristo. En la misa, dice San Agustín, Santo Tomás, tenemos al Cristo total, Cristo cabeza y Cristo su cuerpo místico, que es la iglesia. Cristo total, cabeza y cuerpo, la cabeza y todos sus miembros. Seguramente que ustedes han escuchado a personas que dicen, es que la iglesia somos todos los bautizados, unos quejumbrosos y murmuradores, otros servidores atentos, otros que ministran y otros que discipulan. Yo conozco un grupo de mujeres que tenían la inquietud de leer el Evangelio y se comenzaron a reunir, 10 de ellas. Leían, compartían, meditaban. Y un día me invitaron. Yo las exhorté para que vean los textos en sus contextos. Porque muchas veces, hasta en la celebración eucarística, se toman los textos acomodaticios y circunstanciales. Y todos los textos tienen sus contextos y los debemos respetar. Cuando los textos se sacan de sus contextos, solo sirven de pretextos. Somos una iglesia bautismal y todos podemos discipular, comenzando por la familia. Ay, padre, es que los míos no quieren. ¿Cuántos años tienes? 58. ¿Y qué hiciste cuando tus hijos tenían 2, 3, 4 años? Trabajaba yo, estaba muy ocupado y los dejé de lado. ¿Quieres hacer lo que no hiciste en el pasado? Te vas a traumar, te vas a complejar. Comienza por dar testimonio. Comienza por dar testimonio. Si te ven leyendo la Biblia, al principio te van a hacer bromas, después te van a respetar y luego te van a preguntar y vas a tener que discipular, hacer discípulos de Cristo, hacer discípulos de Cristo. En la universidad hay alumnos que se acercan y me dicen, doctor, ¿me puede enseñar a leer la Biblia? Y yo le digo, ¿cuál tienes? Es que no sé cómo se llama, pero la traigo la próxima clase. Ay, esa Biblia latinoamericana me cae muy gordita porque es la peor traducción,
Si quieren una Biblia muy mal traducida, cómprense la Biblia latinoamericana, oferta 2x1. ¿Quieren una buena Biblia en español? La Biblia de nuestro pueblo de Luis Alonso Shekel. Oiga, padre, pero la Biblia de Jerusalén es buenísima. Sí, pero es multilingual. Participaron los padres de Francia, Inglaterra, Alemania, el padre Fillet, el padre Bamar, el padre Snackenburg. Entonces, ahí tuvieron que conciliar para ver qué palabras ponían. Pero la mejor traducida al español, Luis Alonso Shekel, la Biblia de nuestro pueblo. Si van a leer, lean algo que valga la pena. Si van a gastar, gasten en algo que valga la pena. Padres, que no tengo dinero, pues mientras conténtate con tu Biblia latinoamericana. Oiga, padre, yo tengo la Reina Valera. Dicen que es protestante. ¿Qué crees que tiene buena traducción? No está tan mal la traducción. Si quieres una Biblia que no entiendas nada, la Nácar Colunga, que es para los españoles, y entonces pues ya nomás le falta el cecido, porque tiene palabras que no vamos a entender, pero ni buscándolas en el diccionario, porque son regionalismos de España. La Nácar Colunga. Discipular, comenzando por el ejemplo. Hoy por hoy está muy de moda que llegan los párrocos nuevos, se presentan los ministros y los escanean completitos. Y luego van llamando a los más cocolitos. Ya no va a servir, ¿eh? Muchas gracias. Ya está grande, ya le cuesta, ya se le dificulta. Muchas gracias. Como canónicamente el que presenta a los candidatos es el párroco y el que da el nombramiento es el obispo, todavía tenemos una actitud que se llama clericalismo, donde todo depende del párroco y todo con el párroco, nada sin el párroco. El principio es bueno, pero el encaje es bueno, pero no tan ancho. Y llegó un párroco nuevo a una comunidad y le dijo a los ministros: yo no los voy a necesitar, muchas gracias, muy amables. Y dijeron los ministros: ¿y ahora cómo vamos a administrar? Y dijo la más sabia de todas las ministros, que era una mujer de 82 años: vamos a orar por nuestro sacerdote, vamos a orar para que si algún día nos necesita podamos ministrar, vamos a orar por nuestros enfermos, los vamos a visitar y vamos a orar con ellos. Ya no podemos llevar la comunión, ya nos retiraron del servicio. Pero ministrar es evangelizar, acompañar, orar, cuidar, amar, y no necesitamos nombramiento. Pasó un año, el padre se enfermó, lo operaron, tenía que celebrar sentado, y las 6 ministros que no faltaron a misa, que seguían ministrando, orando, acompañando, amando, comulgando, confesando, ministrando, le dijo: vengan, me van a hacer favor de ayudar. Y regresaron a su ministerio. Y dijo la más sabia de todas las ministras: ¿vieron cómo disfrutamos? Ahora ministramos de manera diferente.
no solo somos ministros, acompañamos, evangelizamos, consolamos, fortalecemos, amamos, oramos, cuidamos, atendemos, entendemos y no nos encaprichamos. No nos quiso el Padre, aquí estuvimos para Cristo. Nos quiere el Padre, aquí estamos para Cristo. Somos una iglesia cuyo fundamento es el bautismo. Paso a otro elemento. Nuestra realidad. Dicen nuestros obispos en el plan de pastoral que ya no estamos en época de cambios, que ya cambió la época. Y yo con mucho respeto les digo que no han terminado los cambios. Les voy a hablar de 5 cambios en el mundo. Inteligencia artificial va a desplazar a mucha gente y va a tener trabajo gente diferente, con habilidades digitales, porque son conscientes de que la inteligencia artificial la han hecho muchas inteligencias humanas. Eso es hermoso, ¿eh? La inteligencia artificial la han hecho muchas inteligencias humanas. Son necesarios los seres humanos. Algunas actividades que pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial, adelante. El ser humano podrá tomar tiempo para ministrar, para discipular, para crecer en su cultura general, para crecer en su desarrollo humano, cristiano. No hemos visto nada de inteligencia artificial. Seguramente que alguna vez vieron que le tomaron una foto al rostro de la Virgen de Guadalupe y con la inteligencia artificial le dieron movimiento, ya le han dado hasta voz, ¿no? Y yo leí en las redes sociales, es una india, es mestiza. Cuando yo estuve en Israel, las personas de Israel que están en las zonas del desierto, que el calor es intenso, que no hay arena, es cantera de sílice, hay personas muy morenitas. Dice el Cantar de los Cantares, dorada por el sol, tu tez morena está. Y hay fotos que tomé de algunas mujeres, con respeto. Sí se parece a la mujer judía, ¿eh? Nosotros la vemos como trompudita porque le retocaron los labios, Miguel Cabrera. Y le vemos los ojos un poquito más cerrados porque le retocó los párpados. Pero sus rasgos son tan finos que no admite de ningún retoque. Ojalá pronto se le caiga eso. Con la inteligencia artificial, con las esculturas de emperadores del pasado, de otras épocas, han reconstruido los rostros de ellos. Con inteligencia artificial se recuperó el rostro de Santa Rosa de Lima, de San Martín de Porres y de San Juan, no me acuerdo del apellido, es del Perú. Con la inteligencia artificial se hacen muchísimas cosas en el mundo de hoy. Hay un peligro. Que tú le pidas que te redacte un discurso como si lo hubiera hecho Rosario Castellanos. Ese es el peligro principal. Tenemos una
¿Alguno es médico? ¿Nadie es médico? Vamos a comenzar a enfrentar una disrupción hormonal. Muchos productos están altamente concentrados de hormonas. Tenemos muchos productos transgénicos, que por eso hay tantas alergias, la nuez, el ajonjolí. En esto estoy totalmente de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No maíz transgénico a México. Solo producimos el 50% y el otro es transgénico. La disrupción hormonal no sabemos dónde pueda terminar. Muchos productos que consumimos tienen uso y abuso de antibióticos. Pescados, salmones, borregos, gallinas. Ya todos ustedes saben que las niñas a los 10 años están menstruando y que los niños ya están teniendo pululación nocturna o eyaculación. Esta es parte de la disrupción hormonal. La adolescencia se adelantó a los 10 y se retrasó a los 21. Ahora tenemos niñas y niños con funciones en su cuerpo de adolescentes. Y tenemos jóvenes que debieran ser maduros que piensan como adolescentes. Se hizo muy amplio el rango. Es parte de la disrupción hormonal. Hay gente que está tomando tratamientos hormonales porque asisten a la vigorexia, el ejercicio en los gimnasios. Quieren un cuerpo más modelado, testosterona, es una hormona, estrógenos, las mujeres, y los transgénero. Eso está a nivel experimental, Con los niños es un delito grave. El documento de los psiquiatras del mundo lo especifica perfectamente y yo también firmé. Y los que entre los 15 y los 27 están recibiendo estos tratamientos hormonales, se les altera la producción de cortisol, así se llama, un neurotransmisor. Tienen depresiones y se suicidan entre los 30, 35, 40 años. Eso todavía es experimental, en serio. Se ofrece como la octava maravilla del mundo y no sabemos dónde va a acabar eso. No sabemos. Debajo de las pirámides de Egipto hay otras ciudades. Debajo de las pirámides de Teotihuacán hay otras ciudades. Debajo de los descubrimientos de Betsaida, Nazaret, hay otras ciudades. ¿Qué pasó con esas civilizaciones? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se extinguieron? Tenemos enfermedades nuevas que parecían antiguas con manifestaciones diferentes como la ataraxia. Niños de 10 con personas de 47, 57 de la nada presentan crisis epilépticas. Es uno de los síntomas. Tenemos enfermedades nuevas. En los niños hay muchas. Tuvimos plaga de piojos y pulgas en la Ciudad de México hasta en el metro. Hasta en el metro de la Ciudad de México. Esto no ha terminado, Los cambios no han terminado. Por mencionarles algunos así brevemente. Las nuevas armas atómicas, Israel tiene las bombas blancas que se llaman.
son teledirigidas milimétricamente. Pueden levantar hasta las carreteras y llegar a lo profundo por los refugios, ¿no?, subterráneos. Las migraciones, los refugiados, ya no se va a detener eso. Esta calzada del Pacífico tiene una oficina de migración. Nos va a comenzar a llegar gente por ahí y no estamos preparadas las comunidades para atender a los migrantes ni refugiados. No estamos preparados. La expectativa de vida está aumentando. Las mujeres viven más tiempo. Se calcula que van a vivir hasta 110, 105 años. Los hombres menos, 80, 84 aproximadamente. La gente dice, no, pero la gente de antes duraba harto. ¿Dónde leíste eso? Las tasas de mortalidad infantil eran altísimas. De cada 10 niños morían 4 o 6. En la época de nuestro Señor Jesucristo no pasaban de 25 o 30 años de edad por las enfermedades, por las guerras, por las invasiones. No había medicamentos, no había antibióticos. Por eso había que tener muchos hijos, crecer y multiplicados. Estas legislaciones sobre aborto, eutanasia, poliamor, los cambios no han terminado y no sabemos qué viene. ¿Qué nos pide Dios a ustedes y a nosotros los sacerdotes? Jesús dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y nos pregunta a nosotros, ¿tú quién dices que soy yo? Verdaderamente eres el Hijo de Dios, el Cristo que tenía que venir. ¿Quién es para ti? Decía el Papa Juan XXIII, el mundo no necesita de maestros, necesita testigos y profetas. Hoy hay maestros de lo que menos se pueden imaginar, Feng Shui, yoga, Zen, Sazendo, qué sé yo. Necesita testigos. Ustedes, queridos ministros, los hemos recibido con mucho cariño, con mucho respeto. Para nosotros son testigos. Los animamos a seguir siendo testigos. Gracias por su generosidad, gracias por su disposición. Saben que cuentan con nosotros, con nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro aprecio, nuestra oración, nuestra bendición. Sabemos que no están viviendo cosas tan lindas y hermosas. Hoy en día los hijos no se quieren casar, no quieren tener hijos, cambian de religión, cambian de sexo, cambian de ciudad, bueno, cambian de decisiones, cambian de todo. Parece que esta época que ya cambió, más bien son cambios y cambios en la época. Tantos cambios. Sabemos que tienen hijos que lo primero que piensan es en el divorcio. Sabemos que tienen hijos que a veces no tienen una visión clara de la vida y se quedan por los argumentos de la falsa compasión. ¿Para qué quieres niños sufriendo? Mejor abortarlos. ¿Para qué quieres a niños en los albergues si los pueden adoptar parejas homoparentales?
Nadie tiene derecho a tener hijos, Los hijos tienen derecho a tener un padre y una madre. Los hijos no son un derecho, son un don, un regalo. Y a veces los regalos no son de nuestro agrado. A veces no traen instructivo y no sabemos qué hacer con ellos. Respeto, paciencia, cariño, testimonio, entrega, disposición, generosidad, amabilidad. Cuando estaba en San Mateo, Zacatipán, uno de mis sobrinos tenía 11 años, estaba en el último año de la secundaria, 13 años, iba a pasar al último año de secundaria. Estábamos cenando, terminamos de cenar y le dije, voy a bajar a hacer mi oración con el Santísimo Sacramento. ¿Gustas ir? Me dijo, no. Estaba así, viendo la televisión y me dice, además ni creo. Yo me fui. Hice mi oración, terminé, regreso. Estaba esperando así muy sentadito con la televisión apagada. Digo, por favor, perdóname. Es que estaba muy interesante lo que estaba viendo en la televisión y quería terminar de verlo. Sí creo en Dios. ¿Me acompañas a hacer mi oración? Si tienes una actitud paternalista, regañona, ¿qué te pasa? Yo ya hice la mía, no estoy a tu antojo, no es cuando tú quieras, cuando a ti te parezca. Soy el hombre de Dios, soy el hombre de la oración, soy el que ministra, soy el que discipula. Vamos, por supuesto, vamos. Muchas cosas a ustedes les van a exigir más paciencia en el mundo de hoy. Si tienen papás, a veces se los dejan a ustedes solitos, No se preocupen, van a tener la satisfacción de acompañarlos hasta el final. Los otros pobres se van a jalar una oreja y no se van a alcanzar la otra, y los hijos los van a dejar en peor situación. Hoy hay desprecio a la vejez. Por eso a ustedes, ministros avanzados, algunos ya en la tercera edad, báñense, peínense, perfúmense, por lo menos sáquense brillo. Arréglense por dignidad, por amor a Dios, por amor a sí mismo, por respeto a mí, por respeto a mi prójimo. Testigos necesita este mundo, le urgen testigos. En el silencio de su oración, preséntenle todo a Dios, lo que les ilusiona, lo que les decepciona, lo que les emociona, lo que los apasiona, lo que los deprime, lo que los angustia, lo que los entristece. Y termino con una palabrita que siempre le digo a mis alumnos, que dicen los chicos, ay, yo no quiero gente tóxica. A ver, el tóxico eres tú, porque con ciertas personas tu cortisol aumenta, se detona. El tóxico eres tú, no las personas. Deja que fluya para que no influya. Y si estás sufriendo, no está fluyendo, te está influyendo. De pie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Muchas gracias. Me disculpan que salgo de inmediato porque tengo consulta con el doctor. En los ejercicios espirituales un día resbalé en una rampa que no vi y tengo casi un mes con un dolorcito aquí, entonces mejor hora de revisar. Gracias, Padre. Gracias por este recibimiento y esperemos que este haya sido un ensayo y el próximo año vengamos un día por acá con usted. Gracias, Padre. Gracias. Siéntense un momentito nada más, les robo unos 5 minutitos. Como sabemos que este curso realmente fue muy corto, ya vamos a terminar. El 3 de noviembre es la misa de clausura en la catedral. 3 de noviembre, 4:30 de la tarde. Una de las cosas que les pedimos de favor, que inviten a sus párrocos. El señor obispo, el señor arzobispo quiso realizar esta misa un poquito más temprano, precisamente para que participemos más. Quizás para muchos de nosotros en cuestión laboral pueda ser un poquito complicado porque es viernes, ¿verdad? Pero hagan un esfuerzo. No les quiero decir, no vayan a trabajar, no, si tienen que ir a trabajar, tienen que ir, ¿verdad? Hay que cumplir con el trabajo, ¿sí? Pero busquen toda la forma que hubiese para poder participar el día 3 con el señor arzobispo, ¿sí? Les invito a que participemos y les pido de favor que inviten a sus párrocos. Inviten a sus párrocos a ver que pudieran participar también en la concelebración, ¿sí? Todavía tenemos 2 sesiones. La que viene, que es el 20 o 21, ¿no? Próximo sábado, 21 y el 28, ¿sí? Vamos a terminar de esta manera, ya no podemos hacerlo como lo hemos hecho antes de que la última sesión nada más es para los coordinadores, ahora no, va a haber tema, incluso le toca al padre Daniel le toca cerrar el curso con nosotros, ¿sí? Entonces, no se me desanimen, ya vamos a salir de este curso que fue muy corto, ¿sí? Entonces, primero Dios, nos vemos el próximo sábado, allá igual, en la Casa del Apostolado, como cada 8 días. Por allá nos vemos. Un saludo a sus familias, por favor.